Hay una fotografía de 1914, donde las cuatro aparecen juntas en un jardín, vestidas de blanco, con sombreros anchos que proyectan sombras sobre sus rostros. Y lo que más inquieta de esa imagen no es lo que muestra, sino lo que no dice. Porque ahí están sonriendo sin saber todavía que sus cuerpos ya no les pertenecían, que cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada forma de cruzar las manos ya estaba siendo evaluada por gente que nunca les hablaría directamente, pero que decidía todo sobre ellas desde salones donde nunca entrarían. Olga tenía 19 años cuando empezó a escribir cartas que nadie leería completas, cartas donde hablaba del clima, de los árboles, de pequeñas rutinas domésticas, y esas cartas pasaban por 3 manos distintas antes de llegar a cualquier destinatario. Y en algún momento dejó de importarle, porque había aprendido a escribir como si alguien siempre estuviera leyendo por encima de su hombro. Había aprendido a vaciar las palabras de cualquier cosa real y llenar los párrafos con descripciones de tardes que no significaban nada. Tatiana caminaba por los pasillos del palacio con esa postura perfecta que le habían enseñado desde niña, la espalda recta, los hombros alineados, la barbilla en un ángulo exacto. Y cuando pasaba frente a los sirvientes, ellos bajaban la mirada, pero no por respeto, sino porque mirarla directamente implicaba haberla visto, y verla implicaba tener una opinión. Y tener una opinión sobre su apariencia, sobre su forma de moverse, sobre el color que usaba ese día, era peligroso para todos. María tenía esa risa fácil que incomodaba a la gente seria, esa forma de hablar con cualquiera sin medir distancias, y hubo reuniones, conversaciones en voz baja, sugerencias sobre cómo corregir eso, cómo moldear su naturalidad en algo más apropiado, más contenido, más útil. Anastasia era la menor, y eso le daba un margen que las otras no tenían, pero ese margen era vigilado con una meticulosidad distinta, porque lo que en una niña de 10 años parecía espontaneidad, en una de 13 empezaba a leerse como carácter, y el carácter en una mujer de su posición no era una virtud, sino un problema a resolver. Ninguna de ellas eligió despertarse a las 6 de la mañana todos los días. Ninguna decidió qué ropa ponerse, qué comer, con quién hablar, a dónde mirar cuando entraban visitas, pero todas aprendieron a actuar como si esas decisiones fueran suyas, como si la vida que llevaban fuera resultado de su voluntad y no de un sistema que las había colocado ahí mucho antes de que pudieran entender lo que eso significaba. La gente hablaba de ellas todo el tiempo, en periódicos, en reuniones privadas, en mercados, y ninguna de esas conversaciones incluía preguntarles qué pensaban, qué querían, si estaban cansadas, si alguna vez habían deseado ser otra persona en otro lugar. Olga era demasiado seria, Tatiana demasiado fría, María demasiado simple, Anastasia demasiado infantil. Y esos adjetivos circulaban como hechos objetivos, como evaluaciones médicas, y en algún momento esas palabras dejaron de ser descripciones y se convirtieron en instrucciones sobre cómo tratarlas, cómo anticipar sus errores, cómo corregirlas antes de que cometieran algo irreparable. Hubo un baile en 1913 donde Tatiana llevaba un vestido azul oscuro que había sido elegido 3 semanas antes por un comité de 5 personas, ninguna de las cuales le preguntó si le gustaba ese color, si se sentía cómoda con el corte, si prefería otra cosa. Y durante toda la noche mantuvo esa sonrisa controlada que había perfeccionado con los años. Esa expresión que no revelaba nada, pero que tranquilizaba a todos, porque confirmaba que estaba cumpliendo su función. Los hombres que bailaban con ellas no las miraban a los ojos, miraban un punto justo encima de sus cabezas, y las conversaciones que mantenían eran tan vacías que podían repetirse con cualquiera sin cambiar una sola palabra, porque ellas no estaban ahí como personas, sino como representaciones, como símbolos que debían moverse con gracia y no decir nada que pudiera ser recordado. María una vez mencionó en una carta que le dolía la espalda, y esa frase fue suficiente para que 3 médicos la examinaran durante una semana,
no porque les importara su dolor, sino porque un cuerpo que no funcionaba perfectamente era un cuerpo que fallaba en su propósito. Y el propósito de su cuerpo no era ser cómodo para ella, sino ser presentable para otros. Le recetaron ejercicios, ajustaron su rutina, modificaron su dieta, y en ningún momento le preguntaron si quería todo eso, si el dolor era tan grave, si prefería simplemente descansar un día, porque el descanso no estaba contemplado en el manual de lo que se esperaba de ella. Hubo rumores sobre Olga, rumores que nunca llegaron a ser acusaciones concretas, pero que circulaban con suficiente insistencia como para que alguien decidiera que era necesario vigilarla más de cerca. Y esa vigilancia no consistía en preguntas directas, sino en silencios más largos cuando entraba en una habitación, en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en puertas que se cerraban cuando ella se acercaba, y todo eso sin una palabra, sin una explicación, solo el peso de saber que algo había cambiado, y que ese cambio no dependía de nada que ella hubiera hecho, sino de lo que otros habían decidido pensar sobre ella. El palacio era enorme, pero el espacio disponible para ellas se reducía cada año. No físicamente, sino en términos de dónde podían estar sin que su presencia generara incomodidad. Dónde podían sentarse sin interrumpir algo importante. Dónde podían hablar sin que alguien les recordara con una mirada que ese no era el momento. Anastasia pasaba horas en su habitación, no porque quisiera estar sola, sino porque había aprendido que estar en otros lugares implicaba ser observada, comentada, evaluada, y la soledad, al menos, no requería actuación. Las cartas que recibían estaban abiertas antes de llegar a sus manos, y las cartas que enviaban eran leídas por personas cuyo trabajo consistía en buscar cualquier cosa que pudiera interpretarse como peligrosa, inapropiada, reveladora, y esa búsqueda era tan meticulosa que incluso las frases más inocentes adquirían un peso siniestro bajo esa mirada, porque cuando todo puede ser sospechoso, nada es seguro. Tatiana dejó de escribir cartas personales en 1915, no porque se lo prohibieran, sino porque se dio cuenta de que cada palabra que escribía ya no era suya, sino de quien la leía primero. Y escribir para un censor es como hablar con alguien que solo escucha para contradecirte. Eventualmente, te quedas callada. Hubo una tarde en 1916 donde María preguntó si podía salir a caminar sola por el jardín. Una pregunta simple, razonable, y la respuesta no fue un no directo, sino una serie de razones por las cuales ese día en particular no era conveniente. Y al día siguiente tampoco, y al siguiente menos, hasta que dejó de preguntar porque había entendido que la respuesta nunca sería sí, que el permiso que buscaba no existía y nunca había existido, que su deseo de estar sola un momento no importaba frente a las preocupaciones de gente que nunca le explicaría cuáles eran esas preocupaciones. Las personas que trabajaban cerca de ellas empezaron a desaparecer sin aviso. Un jardinero que había estado ahí 10 años, de repente ya no estaba. Una sirvienta que las había trenzado el cabello desde niñas fue reemplazada por alguien que no hablaba con ellas más allá de lo estrictamente necesario. Y nadie les explicaba por qué. Nadie respondía cuando preguntaban, y eventualmente dejaron de preguntar porque habían aprendido que las ausencias no requerían explicación, que la gente simplemente desaparecía, y el mundo continuaba como si nunca hubieran estado ahí. Olga escribió en su diario en febrero de 1917 una frase que decía, «Hoy llovió». Y esa fue toda la entrada de ese día. Y es difícil saber si realmente llovió o si simplemente ya no tenía nada que pudiera escribir sin que alguien lo malinterpretara, sin que sus palabras fueran usadas en su contra en conversaciones que nunca escucharía. En marzo de 1917 dejaron de ser quienes eran y se convirtieron en un problema administrativo, en una cuestión de logística, en cuerpos que había que mover de un lugar a otro sin consultar sus preferencias, porque sus preferencias ya no eran relevantes. Las llevaron a Tsarskoye Seló y las puertas se cerraron.
no con violencia, sino con esa firmeza burocrática que no admite discusión. Y de repente, el palacio que había sido su prisión cómoda se convirtió en su prisión literal, y la diferencia era tan sutil que casi no se notaba, excepto por el hecho de que ahora los guardias no fingían que no estaban vigilando. Les dijeron que era por su seguridad, y tal vez en algún nivel alguien creía que eso era cierto, pero la seguridad que les ofrecían consistía en quitarles todo lo que las hacía sentir seguras, quitarles la ilusión de control, la posibilidad de elegir aunque fuera qué libro leer esa tarde, y reemplazar todo eso con horarios impuestos, rutinas diseñadas por otros, silencios que duraban días porque nadie consideraba necesario informarles de nada. Tatiana intentó mantener la compostura, esa dignidad que le habían enseñado como si fuera un escudo, pero la dignidad solo funciona cuando alguien la reconoce, y los hombres que las vigilaban no veían dignidad, sino obstinación, no veían compostura, sino resistencia pasiva, y esa lectura cambiaba todo, porque convertía cada gesto de normalidad en un acto de desafío que debía ser corregido. María lloraba a veces por las noches, un llanto silencioso que sus hermanas escuchaban, pero que ninguna mencionaba porque hablar de eso implicaba admitir lo que todas sabían, pero ninguna quería nombrar, que algo irreversible estaba pasando y que no había nada que pudieran hacer para detenerlo. En agosto las trasladaron a Tobolsk, un viaje de días en condiciones que nadie les explicó de antemano, y durante ese trayecto, Anastasia miraba por la ventana los paisajes que pasaban y que nunca volvería a ver, y su rostro no mostraba miedo, sino esa expresión vacía de quien ya ha entendido que lo que venga no depende de ella, que su vida ahora es decidida en reuniones donde su nombre se menciona como un ítem en una lista, no como una persona. En Tobolsk, las habitaciones eran más pequeñas, las ventanas más altas, la comida más escasa, y todo eso se presentaba como necesidad, como consecuencia inevitable de circunstancias que nunca se explicaban del todo. Y ellas aceptaban cada reducción, porque la alternativa a aceptar no existía, porque negarse implicaba un patigo que nadie nombraba, pero que todos entendían. Olga dejó de escribir en su diario en noviembre de 1917, y la última entrada decía, «Hace frío». 3 palabras que podrían significar todo o nada, que podrían ser una descripción del clima o una metáfora de lo que sentía, y no hay forma de saberlo, porque después de esa frase, el diario está en blanco, como si se hubiera quedado sin palabras o sin razones para escribirlas. Los guardias hablaban de ellas en tercera persona aunque estuvieran en la misma habitación. Discutían sobre ellas como si fueran muebles que había que reorganizar, y esa deshumanización no era violenta en el sentido tradicional, sino administrativa, fría, eficiente. El tipo de violencia que no deja marcas visibles, pero que desmantela a una persona desde adentro. Les cortaron el cabello en abril de 1918, no como castigo, sino como medida higiénica, y la forma en que se lo explicaron hacía que negarse pareciera irracional, infantil, y entonces Tatiana se sentó y dejó que las tijeras cortaran lo que había crecido durante años, y cuando terminaron y le dieron un espejo, ella se miró y no reconoció a la persona que veía, y esa tal vez era la intención. Hubo inspecciones, revisiones de sus pertenencias donde hombres que no conocían tocaban sus cosas con una familiaridad que no habían ganado, y ellas tenían que estar presentes durante esas inspecciones. Tenían que ver cómo abrían sus cajones, cómo leían sus cartas viejas, cómo comentaban entre ellos sobre lo que encontraban. Y no había privacidad porque la privacidad es un privilegio que se concede, no un derecho que se tiene, y ellas ya no tenían privilegios. María enfermó en invierno de algo que los médicos no diagnosticaron con claridad, y la trataron con esa indiferencia práctica de quien sabe que el esfuerzo de curar no justifica los recursos, y ella mejoró no porque recibiera buen cuidado, sino porque su cuerpo decidió resistir a pesar de todo. Y cuando le preguntaron cómo se sentía, ella dijo mejor, aunque no fuera verdad,
porque decir la verdad implicaba admitir debilidad, y la debilidad era peligrosa. Les permitían caminar en un patio pequeño durante 30 minutos al día, y esos 30 minutos estaban cronometrados con precisión, y cuando el tiempo terminaba, los guardias las llamaban no por sus nombres, sino con un silbido, como se llama a animales, y ellas volvían adentro porque quedarse afuera 5 minutos más no era una opción, era un desafío que sería castigado de formas que nadie especificaría, pero que todos entenderían. Anastasia una vez se quedó 1 minuto extra mirando el cielo, solo 1 minuto, y el guardia que fue a buscarla no le gritó, no la tocó, solo la miró de una forma que dejaba claro que ese minuto había sido anotado, registrado, que había consecuencias para todo, aunque esas consecuencias no fueran inmediatas. En mayo de 1918 las trasladaron a Ekaterimburgo, y el viaje fue peor que el anterior, porque ya no fingían que esto era por su seguridad. Ya no había explicaciones reconfortantes, solo órdenes y silencios. Y cuando llegaron a la casa Ipatiev, las ventanas estaban pintadas de blanco por fuera para que no pudieran ver la calle, y esa era una metáfora tan obvia que ni siquiera necesitaba interpretación. Las habitaciones eran oscuras incluso durante el día, el aire estaba viciado, los guardias fumaban en los pasillos y el humo se filtraba por debajo de las puertas, y todo olía a humedad, a encierro, a abandono. Y ellas limpiaban lo que podían limpiar porque limpiar era algo que podían controlar, una ilusión de orden en un lugar diseñado para quitarles cualquier ilusión. Olga barría el piso todas las mañanas, aunque el piso nunca quedara realmente limpio, y ese acto repetitivo tenía menos que ver con higiene que con cordura, con mantener una rutina cuando todo lo demás se había desmoronado. Los guardias entraban cuando querían, sin avisar, sin tocar, y a veces solo se quedaban ahí parados mirándolas, sin decir nada, sin hacer nada, solo mirando. Y esa mirada era una forma de control más efectiva que cualquier amenaza verbal, porque recordaba constantemente que no había espacio que fuera solo de ellas, que incluso el silencio les pertenecía a otros. Tatiana intentó pedirles privacidad una vez, con esa educación que toda vida mantenía como último vestigio de lo que había sido, y el guardia se rió, no con crueldad, sino con genuina sorpresa, como si la idea de que ellas merecieran privacidad fuera absurda, cómica, completamente desconectada de la realidad. Les racionaban el agua, les racionaban la comida, y las raciones no eran suficientes para 4 personas adultas, pero eran suficientes para sobrevivir, y sobrevivir era todo lo que se esperaba de ellas. No vivir, no estar cómodas, solo respirar y esperar lo que viniera después. María compartía su comida con Anastasia, porque Anastasia era la menor, y en algún rincón de la mente de María todavía existía la idea de que proteger a la menor era su responsabilidad, aunque protección en ese contexto no significaba nada real, solo gestos que hacían que el horror pareciera un poco menos absoluto. La noche del 16 de julio de 1918, las despertaron cerca de medianoche y les dijeron que se vistieran, que bajaran al sótano, y no hubo explicación, no hubo tiempo para preguntas, solo la instrucción y el entendimiento de que obedecer era la única opción. Bajaron las escaleras en fila, Olga primero, después Tatiana, después María, después Anastasia, y cada paso era un paso hacia algo que ninguna nombraba, pero que todas intuían. Y cuando llegaron al sótano, había otras personas ahí, su padre, su madre, su hermano, sirvientes, todos reunidos en una habitación sin muebles excepto 2 sillas. Les dijeron que esperaran, y esperaron paradas porque no había suficientes sillas, y nadie hablaba porque no había nada que decir, y el silencio en esa habitación era más pesado que cualquier ruido. Y entonces entraron hombres con armas, y uno de ellos leyó algo en voz alta,
unas palabras que sonaban oficiales, burocráticas, y antes de que terminara de leer, ya habían empezado a disparar. No fue rápido, no fue limpio, no fue como en las películas donde la gente cae y todo termina. Fue caótico y confuso, y los disparos resonaban en las paredes de piedra, y había humo y gritos, y cuerpos que caían, y cuerpos que no caían todavía. Y Olga sintió el primer impacto en el pecho, y cayó contra la pared, y vio a Tatiana frente a ella. Vio su expresión no de miedo, sino de incomprensión, como si su mente no pudiera procesar que esto estaba pasando realmente. Y después otro disparo, y otro, y en algún momento el dolor dejó de importar, porque el shock era más fuerte que el dolor. María no murió inmediatamente. Las balas rebotaban en algo que llevaba cosido en la ropa, joyas escondidas que nunca le habían contado a nadie. Y entonces uno de los hombres se acercó con una bayoneta, y lo que pasó después es algo que los informes describen con lenguaje técnico, con palabras que intentan desinfectar el horror, pero el horror no se desinfecta, solo se documenta. Anastasia estaba inconsciente pero viva cuando empezaron a cargar los cuerpos, y cuando se movió, uno de los hombres le disparó en la cabeza, no con rabia, sino con eficiencia, como quien termina un trabajo pendiente. Los hombres que las mataron escribieron informes, documentos oficiales donde explicaban lo que habían hecho con la misma neutralidad que la que se describe un procedimiento administrativo, y algunos de esos hombres vivieron décadas después, tuvieron familias, murieron de viejos y nunca expresaron remordimiento, porque en el sistema donde operaban, lo que hicieron no era un crimen, sino una tarea, y las tareas no requieren remordimiento, solo cumplimiento. El mundo siguió, la revolución continuó, el país cambió de nombre y de sistema, y después cambió otra vez, y en ninguno de esos cambios las 4 hermanas importaron como personas, solo como símbolos que podían ser usados o descartados según la narrativa que se necesitara en cada momento. Y esa es tal vez la violencia más duradera, no la que termina con la vida, sino la que continúa deformándola incluso después de la muerte. Hay fotografías de ellas que circulan en Internet, en libros de historia, en documentales, y la gente las mira y ve princesas, ve tragedia romántica, ve drama histórico, pero lo que no ven es que esas niñas en las fotografías nunca tuvieron la opción de no estar ahí, nunca eligieron ser fotografiadas, nunca consintieron que sus imágenes fueran usadas un siglo después para ilustrar lecciones sobre el pasado que no las incluyen como personas, sino como ejemplos. Y tal vez eso es lo que realmente hiela la sangre, no cómo murieron, sino cómo vivieron, no los minutos finales en ese sótano, sino los años anteriores, donde cada día les enseñaba que sus cuerpos no les pertenecían, que sus decisiones no importaban, que su humanidad era negociable, y que todo eso era normal, esperado, inevitable, hasta que dejó de serlo, pero ya era demasiado tarde para que la diferencia importara.